Comienzo con la clase, sobre todo para ganar tiempo. Entonces, habíamos visto hasta la anterior clase lo que eran las elasticidad precio de la demanda, su relación con los ingresos totales y también lo que concierne a las otras elasticidades de la demanda como la FSD y la ERD, ¿no? Hemos hecho problemas, prácticas al respecto. Llega entonces el momento de hablar de la elasticidad precio de la oferta. Y al igual que lo que veíamos, ¿no? Que sucede con la demanda en la oferta nos embarcamos nuevamente en la relación que hay entre el precio y la cantidad ofertadas. Ustedes saben, esto es un punto básico de la relación que existe ya sea en una curva de demanda, como hemos visto antes, y ahora en la curva de la oferta. ¿A qué me refiero? Que todo plan de oferta, relación entre precio y cantidad, se aprecia de forma gráfica en la curva de oferta, cuya relación es positiva, ¿no? Sube el precio, sube la cantidad. Baja el precio, baja la cantidad ofertada. Entonces, de la forma en la cual se comporta la cantidad ofertada versus el precio, nosotros tenemos que analizar ahora la elasticidad precio de la oferta como una medida de la sensibilidad de la oferta de un bien ante variaciones del precio de este bien. Resulta claro que el cálculo de la EPO va a ser de la misma forma o similar a la cual nosotros podríamos, pues, no haber hecho en la elasticidad precio de la demanda. Fíjense, ahí dice nuevamente variación porcentual de la oferta sobre variación porcentual del precio. Por lo tanto, aquí utilizamos nuevamente la fórmula del método del punto medio, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que las diferencias de cantidad y de precio se dividen entre el promedio, ¿no? De la variación de cantidades y las variaciones de precio. Esta fórmula del método del punto medio, por si acaso, para la EPO, no tiene tampoco valor absoluto. Entonces, el signo que puede salir, van a dar sus cuenta ustedes, positivo arriba, negativo arriba o positivo, negativo abajo, se va a compensar. Y sin necesidad de tener valor absoluto, la EPO siempre va a ser un valor positivo. Entonces, en resumidas cuentas, la EPO también mide que la sensibilidad de la cantidad ofertada frente a las variaciones de precio. Y que nos van a decir qué forma tiene una curva de demanda y qué magnitud de EPO también podemos esperar. Hay que analizar, como lo hemos hecho en el caso de la demanda, algunos valores extremos, ¿no? De la elasticidad precio de la oferta. Comencemos con, sí, uno de los valores extremos en términos de la oferta. Ustedes sabrán que en el espectro radiofónico, el organismo gubernamental, la ATT, es el ente encargado de ofertar, pues no, el número de licencias radiofónicas para aquellos que estén interesados en tener su emisora de radio y o televisión. Entonces, existe un número limitado de estas licencias. No importa el precio que suba o baje dentro del mercado, siempre hay una cantidad determinada. Entonces, cuando la oferta jamás varía, tú tienes una curva de oferta de este tipo, ¿sí? Totalmente vertical. Y a esta se denomina curva de oferta perfectamente inelástica. Y como ustedes ven, desde el punto de vista gráfico, nos muestra cero variaciones en la cantidad ofertada y cualquier variación imaginable en relación al precio. Por lo tanto, si analizas el cociente y reemplazas aquí, obviamente, variación de la cantidad ofertada, siempre va a ser cero sobre cualquier variación de precio de cualquier magnitud. Cero entre algo siempre va a salir igual a cero. Por lo que la EPO, o elasticidad precio de la oferta, para este tipo de curvas totalmente verticales en la oferta, son siempre iguales a cero. Y tienen un denominativo perfectamente inelástico. Muy a propósito, al lado de esta curva azul, que es la curva de oferta perfectamente inelástica, hemos colocado una curva de oferta de color rojo, que como ustedes ven no es vertical, pero trata de ser. Analogía a lo que hemos visto en la demanda. Si tú tienes una curva de oferta muy parecida a una vertical, ¿sí? Esta se va a denominar directamente inelástica. Y sus valores de EPO son valores muy cercanos al cero, pero no son iguales a cero. Si te has dado cuenta que hay un número mágico en esto de elasticidad, el número 1, las EPO de curvas de oferta como esta serán valores menores a la unidad. ¿Sí? Valores menores a la unidad. Muy bien. Veamos al otro extremo. Imagínense ustedes que una pizza de determinadas dimensiones tuviese un precio uniforme en todo el mercado.
de forma tal que si tú eres un productor y quieres vender tu pizza a un precio mayor, nadie te va a comprar, ¿sí? Y si lo vendes a un precio menor, todo el mundo te compraría quizá a ti. Bien, entonces veamos pues, ¿no? Estos valores extremos de elasticidad precios de la oferta, en este caso con una curva de oferta totalmente horizontal. Y tenemos pues, ¿no? Que la curva de oferta totalmente horizontal, que nos muestra gráficamente que la cantidad puede variar enormemente, pero que el precio no lo hace. Si llevas estos conceptos a la formulita de EPO, que es un cociente entre la cantidad y su variación proporcional o porcentual sobre la variación porcentual del precio, tú tendrías que siempre había una variación de cantidad, pero la variación de precio siempre sería igual a cero. Cuando divides algo entre cero, esto sale indeterminado o infinito, como conocemos. Por lo tanto, una curva de oferta horizontal siempre va a tener un valor EPO igual a infinito y va a ser perfectamente elástico. Perfectamente elástico se va a denominar. Algunas, algunas curvas de oferta pueden ser muy parecidas o próximas a las horizontales, como esta roja. Entonces, directamente ya te puedes ubicar cómo la vas a llamar. Elástica le vas a decir. Y sus valores de EPO no van a ser infinitos como una curva horizontal, pero van a ser valores muy grandes. ¿A qué llamamos grande en este tema de elasticidad? A valores mayores a la unidad, ¿no? Entonces, la EPO mayor que 1. EPO mayor que 1. Bien. Existen algunos factores que pueden afectar, dice, ¿no? A la EPO, así como veíamos algunos factores que afectaban a la EPD. Entonces, convengamos en que estos factores que afectan a la elasticidad precios de oferta influyen desde, obviamente, lo que se llamaban desplazamientos de la curva de la oferta, ¿no? Entonces, vamos a reconocer aquí dos principalmente. La disponibilidad de los factores de producción. Recuerden, se supone que los factores de producción y su incidencia en el desplazamiento de la curva de la demanda tenía que ver con el precio de los factores de producción. Aquí vamos a hablar de la disponibilidad. Se dice que la EPO tiende a ser mayor. Si tú escuchas o lees la EPO tiende a ser mayor, te tienes que imaginar una curva como esta roja, elástica. Eso es una EPO con un valor mayor o grande. Entonces, la EPO tiende a ser mayor cuando se dispone fácilmente de los factores de producción. Imagínate, países industrializados, Estados Unidos, Alemania, China, que fabrican automóviles. Si quieren aumentar su producción a nivel mundial, ¿qué tienen que hacer? Bueno, decir a sus robots o máquinas automatizadas que trabajen más horas, ¿no? Programarlas para eso. Entonces, si se dispone fácilmente de los factores de producción, ¿qué significa? Que tú como productor, ante las ligeras variaciones de precio, ya sea que suban o que bajen, aumentas en gran manera la cantidad o la bajas en gran manera. Entonces, cuando se dispone ampliamente de los factores de producción, la EPO tiende a ser grande, es decir, curva de demanda elástica. Vengamos a nuestro país subdesarrollado, no industrializado. Mañana va a ser el Día de la Madre. Y aunque no estemos en una situación normal, tal vez recordar años anteriores, siempre hay ramos, regalos, etcétera, ¿no? Para tal fin. ¿Por qué hay tantos disponibilidad, ofertas de ramos en Cochabamba? Porque, bueno, en Cochabamba hay un factor principal de producción para un ramo de flores. Las flores como tal, ¿no? Tiquipaya, capital productora a nivel nacional de flores, tiene y dispone ampliamente de ellos. Entonces tú ves mayor oferta en estas fechas. ¿Por qué? Porque es fácil aumentar la oferta porque se dispone fácilmente del factor insumo principal, las flores. Y no por ello, ojo, este producto, un ramo de flores, tiende a ser pues barato o económico, ¿no? En esas fechas. Entonces, igual, para los ramos de flores, regalos del Día de la Madre, tú tienes una curva de demanda bastante elástica, es decir, la EPO tiende a ser grande. ¿En qué situaciones la EPO tiende a ser pequeña en relación a los factores de producción? La EPO tiende a ser baja, obviamente, en términos de los factores de producción, cuando evidentemente no se dispone fácilmente de esto. ¿Sí? Si tú recuerdas, ya has visto el Capitán América, ¿sí? Aquí no había, pues, ¿no? Mucho vibranium, ¿no? Metal con el que está hecho el escudo del Capitán. Por lo tanto, cuando había solo la película de Capitán América, podías imaginarte que la curva de oferta de escudos del Capitán América era así, vertical, solo hay un escudo, ¿sí? Solo hay un escudo. Por lo tanto, sí, luego cuando apareció ya en el espectro de Marvel que la Pantera Negra, Wakanda, etcétera, había más vibranium, no ve en el mundo, pero no tanto. Entonces, la curva de oferta
de armas de vibranium o de ese metal, ya era así, algo vertical, pero no totalmente vertical. Pero igual, en este tipo de situaciones la EPO tiende a ser baja, ¿sí? Ya saben, una curva de este estilo, totalmente vertical, su EPO es cero. Y de estas cercanas a las verticales, pero no verticales, llamadas inelásticas, su EPO es menor que la unidad. Por lo tanto, cuando no dispones de los factores de producción, fácilmente la EPO tiende a ser pues baja. Ahora, el tiempo también es un factor que debes tomar tú en cuenta, sobre todo para hablar de la magnitud de la elasticidad precio de la oferta. Entonces, tienes que tener muy en cuenta, pues, ¿no? Que a largo plazo la EPO siempre tiende a ser más grande que la EPO a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres productor y sobre todo analizas los anteriores factores como disponibilidad de los factores de producción, ver si respondes a las variaciones de precio produciendo más rápido o produciendo menos cuando el precio baja. Habla esto sobre todo de la experiencia que tiene el productor en el mercado. Entonces, a largo plazo siempre tu experiencia es mayor, ¿no? Por lo tanto, dice que la EPO a largo plazo, es decir, con los años, tiende a ser más grande que la EPO a corto plazo, que se da pues en semanas o meses, dice, ¿no? Y así el productor, adquiriendo mayor experiencia, tiene posibilidad de responder a una variación de precios de mejor forma, ¿sí? De mejor forma. Por lo tanto, como ven, si hablamos de la industria aeroespacial, esta industria ha llegado pues a pasar de manos gubernamentales a manos privadas, ¿no? La NASA hoy en día subcontrata servicios de otras pues empresas privadas en Estados Unidos para realizar estas misiones, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora el productor tiene una curva, ¿sí? Mucho más elástica, ¿no? Para responder. De la misma forma, pues, ¿no? El mercado del petróleo, cuando se descubren yacimientos ingentes en un territorio, no aumenta la producción de golpe. ¿Por qué? Porque tiene que pasar tiempo prudente. ¿Para qué? Para que tú instales la planta, empieces las pruebas y finalmente llegues a una producción a escala o nivel industrial. Entonces, como ven, la EPO sí tiende a ser más grande, sí, con los años. De forma gráfica, una curva de oferta así, donde el productor está un poco atado, limitado a los factores de producción y, y otras características de su sistema de producción. Fíjense aquí, el productor no puede aprovechar las variaciones de precio porque su producción aumenta poquito, no lo nota el productor. Mientras que con el paso de los años, el productor vuelve su curva de oferta así. ¿Por qué? Porque busca, pues, ¿no? Reemplazos, alternativas a los factores de producción que pueden subir, mejora su tecnología, etcétera. Y su curva de oferta se vuelve así, más elástica. Entonces, si en el mercado aumenta, por decirles, $1 el precio del bien o servicio que produce, uy, ellos aumentan su producción en cientos, miles de unidades. ¿Por qué? Porque ahora pueden hacer. Bien, entonces esos son algunos factores, ¿sí? De la curva de la oferta. Lice, Dime. eh, cuando es inelástica, la curva es vertical y es cuando aumenta su precio. A ver, la EPO, estamos hablando, como lo hemos dicho en la demanda, que cuando es vertical una curva de oferta se llama igual perfectamente inelástica, ¿ya? Una curva vertical de oferta se llama perfectamente inelástica. Y su EPO, elasticidad al precio de la oferta, es igual a cero. Cuando tú tienes una curva como esta roja, que no es totalmente vertical, pero muy próxima a lo vertical, simplemente le vas a denominar inelástica y su valor de EPO va a ser cercano a cero. Ya has visto Ah, ya, que el ya. número 1 es un numerito como mágico, ¿no ve? En elasticidad. Entonces Sí. la EPO es menor que 1. ¿Ya? De esto. Ah, ya. Ya, Lice. ¿Ya está Gracias. bien? ¿Está claro? ¿Alguna Sí. preguntita más? Bien, vayamos y mostremos la resolución de este problemita, ¿ya? Para que no nos pise el tiempo y sobre todo podamos, ¿no? Eh, realizar algunas puntualizaciones más para nuestro examen del día jueves.
Bien, los ejercicios de la EPO son tan simples, tan directos, tan sencillos en términos analíticos, les digo, como hemos visto con los EPD. Pero lo que he estado bien, sobre todo, en el resultado de sus retos o sus prácticas, es un poquito que si bien ustedes calculan y demás, todavía les falta, ¿no? La parte conceptual para interpretar, dar conclusiones y demás, ¿ya? Lo cual les digo y les repito, solo les va a dar un dominio mayor de la cuestión teórica, ¿no? Siempre yo les he puesto mis diapositivas de los temas con anticipación o tienen el link del texto guía. Al menos lean, pues, ¿no? Las diapositivas en términos de la parte teórica. Las he publicado al inicio del tema de elasticidad, ¿no? Si ustedes revisan el Moodle. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí, ustedes ya lo tienen por adelantado y bien podríamos planificar, pues, su estudio quizá de mejor forma, ¿ya? A ver si vamos viendo un poquito antes de abordar este ejercicio. Vamos viendo presente, dice el nuevo. Bueno, y ahorita son los 3 sí, 3 no. Para no hacernos problema, creo que vamos a mantener nomás la hora, ¿no? Sí, todos saben que esta hora tienen clases de economía general y todos entonces van a proceder con el examen, ¿no? Vía Moodle. Esta vez sí, sí o sí tiene que funcionar el Moodle. Si no, no sé. No creo que falle. Ya se supone que se ha mejorado tanto el Moodle como el servicio de la empresa que le da a los SIP, ¿no? Alojamiento en su servidor. Bien, entonces dice la tabla siguiente establece el plan de oferta de llamadas de larga distancia. Si ustedes ven, aquí está el precio, ¿sí? Y aquí está la cantidad. Calcule la elasticidad de la oferta cuando el precio baja de 40 a 3 centavos por minuto o cuando el precio promedio es de 20 centavos por minuto. Les voy a mostrar este ejemplito ya resuelto. Bien. Lo primero que nosotros hacemos, obviamente, es llevar, pues, ¿no? A una gráfica dicho plan de oferta, ¿no? Que está aquí, como ustedes ven. ¿Sí? Entonces, lo hemos llevado a una grafiquita. Se les he mostrado cómo se hace una gráfica de dispersión en Excel. Podrían aprovechar esto al momento de dar su examen, si lo hacen rápido, si tienen PC, claro. Y si no han visto, no hay mucho lío, lo hacemos también manualmente. Ahora, lo que me pide calcular es la variación primero en el inciso A, cuando el precio baja de 40 a 30 centavos. Entonces ponemos los puntos A y B, representamos, ¿no? Que este es el precio 1, es el precio 2, y esta es la cantidad 1 y esta es la cantidad 2. Entonces, como dice acá, ¿sí? Vamos primero a analizar esto. Tenemos la EPO, que nuevamente tiene la misma fórmula del método del punto medio y como ven ustedes, sin ningún valor absoluto. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos reemplazando los valores respectivamente. Cantidad 2, tú sabes que esta cantidad 2 es 600. Cantidad 1, 800. El precio 1, 40. El precio 2, 30. Los vas reemplazando aquí. Entonces, ¿cuánto sale la elasticidad precio de la oferta? Procesando, ya sabes, maneja bien tu funcioncita de calculadora y no vas a tener ningún problema. ¿Sí? El resultado me va a salir igual a 1, ¿no? De elasticidad unitaria. Entonces, nosotros respondemos lo que dice el inciso A, elasticidad unitaria. Ahora bien, si tú observas, aquí te está hablando en el inciso B, ¿cuánto es la elasticidad precio de la oferta al precio promedio de 20 centavos por minuto? Entonces, fíjense, no te está hablando de un tramo. Acuérdense, hay ejercicios similares que hemos hecho en alemán. No te está hablando de un tramo en particular, sino de un punto específico, cuando el precio es de 20. Ya sabes tú que estas respuestas de cuánto es la elasticidad en un punto, en un precio promedio, pueden ser respondidas si tú analizas primero el tramo en el cual has bajado de un precio superior hasta ese precio y también el tramo en el cual tú has realizado el cálculo, ¿sí? De este punto a un precio inferior. Entonces, sabiendo cuánto es la EPO aquí y cuándo es la EPO aquí, tú puedes decir cuánto es la EPO a este precio promedio, ¿sí? Entonces, lo primero que podrás tú calcular, ¿Sería elástica mayor a 1?
Exacto. Si es mayor a 1, ¿no? Si es mayor a 1. Sí. Pero lo que tienes que analizar es tú, es cuánto la elasticidad precio de la oferta en esos ahora punto B y punto C. A ver, alguien por favor me dice y se ganan algunos puntitos. Se supone que ustedes entienden que hay que ir reemplazando, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, 28,57 me salió. uy, a ver, revisen ese calculito, les doy un poquito de tiempo. A ver, estamos ubicando que aquí ahora el precio 1 es 30, el precio 2 es 20, ¿no ve? Aquí esta cantidad inicial es 600 y este es 400. A ver, revisen bien ese cálculo. Dijo que el precio 2 es 20. No, claro, ustedes lo están viendo, pues, ¿no? ¿O no? ¿O no se Ah, ven bien? del Me inciso sale B, uno, Luis. 1 Ya, es igual a 1. ya, a ver, está bien. Esas dos respuestas me interesan. Vamos ahorita a pedir nombres. A ver, estamos analizando entonces del punto B al punto C, como dice acá, ¿no? Cuando el precio baja de 30 a 20 y así la cantidad disminuye de 600 a 400. Claramente, sí, el cálculo de esto sale igual a la unidad. Entonces, el tramo BC también tiene elasticidad unitaria. Ahora, ¿era esto algo obvio? No. Ustedes han visto y hemos hecho ejercicios de demanda donde la EPD cambiaba, ¿no ve? De tramo en tramo, aun cuando se veía totalmente vertical. Siempre comprueben, ¿sí? No se adelanten con una conclusión que podía ser no cierta. Bien, entonces, está claro, lo tienen perfectamente establecido. Apellidos Aymara, ¿no? Quien dijo uno, y también un compañero dijo uno. ¿Quién más era? ¿Quién más era? ¿Perdón? Cristian Paca. Ok, gracias, Cristian. Entonces, Aymara y Paca, les ponemos en los puntitos, ¿sí? Por si acaso, ¿no? El segundo parcial, ¿qué va a sumar? La nota del examen más asistencia y participación, ¿no? Ustedes saben, las notas prácticas todas se van a ir a la parte de la evaluación final, ¿no? Los 50 puntos. Ya a propósito, dirección de carrera, nos ha pasado a los docentes un comunicado que nosotros debemos recordar a los estudiantes, ¿ya? Lo vamos a comentar después, cuando terminemos de resolver este ejercicio. Referente a sus pagos, ¿no? Bien, entonces, si deseamos averiguar la EPO en este punto, punto C, debemos averiguar el tramo CD. Entonces, para hacer el tramo CD, nuevamente deberás plantear y decir, ¿sí? ¿Cuánto me sale esto? Si analizo yo de 1. 1, muy bien, gracias. Estás analizando tú ahora lo que pasa cuando la cantidad baja de 400 a 200 y el precio baja de 20 a 10. Entonces, si el resultado es de elasticidad unitaria, recuerden ustedes esos problemas que veíamos con la EPD, si el tramo aquí te dice que la EPO es 1, ya hemos determinado eso, ¿no? Que en el tramo B y C, la EPO es igual a 1. Ya, esto B y C es igual a 1. Y tenemos el mismo resultado en el otro tramo. Entonces, el punto medio seguramente tendrá también similar situación. Si la EPO en este tramo es 1, estamos diciendo, y la EPO en el tramo CD también es igual a 1, la EPO en el punto C también tiene que ser, ¿sí? De esa elasticidad, es decir, igual a 1. No tendría por qué cambiar, ¿no? Entonces, sí, claramente podemos decir algo, es que la EPO en el punto C también tiene que ser igual a 1. ¿No? Ahí está, igual a 1. ¿Ya? Entonces, como ven, esa sería la respuesta al inciso B. Entonces, observen ustedes, tenemos básicamente mismo
metodología de abordaje del ejercicio, ¿sí? Mismas situaciones para analizar, calcular y sobre todo concluir. Podría ser que aquí en este caso no ha variado, pero de acuerdo a los datos, podrías tú tener, por ejemplo, que en un tramo es inelástica, en el otro es elástica, y ya saben, al medio siempre tiene que ser unitario si cambia de inelástico a elástico, ¿no? Si hay cambios. Cuando, como en este caso permanece, obviamente el punto de medio también es, pues, ¿no? De la misma elasticidad. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Sí, Ya, muy sí. bien. Entonces, vean, eso sería en cuanto a la actividad, pues, el oferta. Ahorita vamos a buscar un problemita más para aprovechar los últimos 7 minutos. Lo que por si acaso no resta del tema, nos habla de un análisis de las elasticidades frente a los impuestos indirectos. Impuestos indirectos son algo así como un factor especial que puede ocasionar desplazamientos tanto en la demanda como en la oferta. Pero como no son básicamente, ¿no? Directamente factores de desplazamiento, no se los consideraba así en el tema anterior. Sobre todo esto tiene que ver con la elasticidad y tiene también una aplicación práctica, ¿no? Obviamente, como nosotros estamos, fíjense, eran 4 diapositivas más y con eso terminaba el tema. Yo voy a dar por terminado este tema como tal, ¿sí? Y el examen del día de mañana simplemente sería hasta, obviamente, la EP, ¿ya? No voy a incluir esto ya de los impuestos indirectos. Ya lo Eh, dejaríamos ya directamente como avanzado. Dime. de mañana, del jueves, ¿no? Sí, perdón, he dicho mañana, ¿no? Disculpa. El jueves, el día jueves. El día jueves, nuestro examen de segundo parcial. Ya, no sé si tienen alguna duda o consulta. Alguien, por favor, no se guarde nada. Si no entendió algún aspectito del análisis, dígamelo y se lo aclaro. Lice, una pregunta. En lo que lo marcó con rojo, ¿qué significa? Ya, eso hace referencia a que si el tramo BC tiene una elasticidad unitaria y el tramo CD tiene una elasticidad unitaria, la pregunta te decía, pues, ¿cuál es el precio promedio? Perdón, ¿cuál es la EPO cuando el precio promedio es de 20 centavos? El precio es de 20 centavos en este punto C. Entonces, si los tramos circundantes la elasticidad es unitaria, entonces en este punto central, en este punto medio, en el cual te hace la pregunta, también es 1. ¿Sí? Sí, Lice, gracias. ¿Se puede explicar una vez más, por favor? Lo que le preguntó de lo que usted ha explicado ahorita. Lo que tu compañero acaba de explicar, digo, de pedir. Exacto. Sí, Ya, sí, por favor. está bien. Aquí pondremos, ¿no? La respuesta del inciso B. Bien, entonces hemos calculado, la pregunta hacía referencia a cuál es la elasticidad precio de la oferta en ese punto, en el rojo, en el que hemos marcado como punto C. ¿Por qué? Porque en el punto C el precio es de 20 centavos por minuto. Entonces, no podemos directamente calcular en un punto, ¿no? La elasticidad precio de la oferta de acuerdo a la fórmula. Necesitamos 2 puntos. Entonces, si quieres saber cuánto es la EPO en un punto específico, deberás saber cuánto es la EPO en un tramo anterior, si tú quieres, y en un tramo posterior a ese punto. Entonces, por eso hemos calculado la EPO de BC, nos sale 1. Luego hemos calculado la EPO de CD, nos sale 1. Entonces, si la EPO BC es igual a 1 y la EPO CD es igual a 1, el punto medio de estos dos tramos, que es el punto C, también tiene una elasticidad unitaria, ¿no? Como dice acá. Por lo tanto, en el punto C, precio promedio de $20 el minuto, ¿sí? La EPO es igual a 1. Sigue siendo de elasticidad unitaria. ¿Está bien? Ahora, yo les decía, pues, imagínense que aquí tú tienes una elasticidad de 1,5, ¿ya? Estoy haciendo supuesto, nada más. Y que aquí tu EPO de punto CD sale 0,45. Imagínense nomás. Aquí, ¿qué hay? En este tramo es elástica y en este tramo es inelástica. Entonces, sí, de elástico a inelástico tendría, pues, ¿no? Que ser, ¿sí? Igual a 1 esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saben, cuando cambia la elasticidad, tiene que haber un punto donde haya una referencia. Si estos valores mayores a 1, va a llegar en este punto a volverse 1 y luego va a seguir disminuyendo hasta volverse menor a la unidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora sí. Sí, listo, gracias. Ya, listo.
Alguien levantaba la manito por ahí, a ver. No, mi duda era lo que usted acaba de explicar. Ya, listo, perfecto. Bien, entonces nos queda algo de 2 minutos.